Dios vive en su pensamiento. Su fortaleza la y en la oración, en la palabra de Dios. Hola queridos hermanos, bienvenidos a este su programa, La Palabra que Cambió Mi Vida. Soy Sor Gaby y es un placer para mí compartirte en este día un testimonio más de la eficacia que tiene la palabra divina. Quisiera iniciar con el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se manifiesta, se define como la luz del mundo, y quien sigue a esta luz que es Cristo tiene vida. Por la gracia de Dios, tú y yo tenemos ojos para mirar, para contemplar la naturaleza, la bondad de Dios en la creación, colores, formas. Sin embargo, muchos de nosotros, aunque tenemos una vista corporal, la vista espiritual a veces está oscurecida, nublada o turbada por el pecado, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y precisamente cuando uno no conoce a Cristo, cuando no se ha dejado iluminar por Cristo, vive creyendo que lo que dice el mundo es la verdad. Y entonces hacemos caso a ideologías que nos presentan y que decimos: ok, esa es la verdad, porque me conviene quizás. Sin embargo, cuando la palabra de Dios, que es la verdad, porque es Cristo mismo, cuando Él llega a nuestra vida, la transforma. Este es el caso de nuestra hermana Pamela. Ella es originaria de Argentina, tiene 19 años y actualmente es una misionera laica de los misioneros servidores de la palabra. Escuchemos su testimonio. Hola, soy Pamela Riquelme, tengo 19 años, soy cepa, nací en Buenos Aires, Argentina, y hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. Bueno, básicamente antes de conocer a Dios, lo que a mí me pasaba mucho era que tenía así planeado y tenía proyectado nada más estudiar una carrera, trabajar, tener mis cosas, tener una casa, tener un auto. Ni siquiera tampoco me proyectaba como a tener una familia. Me proyectaba una vida por ahí más egoísta, ¿no? Basada más que nada en mí. Gracias a Dios, nunca me faltó nada económicamente. Siempre estaba bien. Siempre tuve una buena educación, por gracia de Dios. En mi familia también nunca hubieron así como que discordias, pero sin embargo yo, por ejemplo, era una joven bastante liberal, se podría decir, apoyaba lo que era la ideología de género. Me interesaba mucho por ahí lo que era la política y bueno, cosas así. Ese era como mi contexto, mi entorno. No me interesaba lo que pasaba por ahí alrededor mío. Después también, por ejemplo, más adelante hubo algo que hizo como un clic en mi vida, que fue cuando falleció mi abuelo. Cuando falleció mi abuelo, comenzamos a hacerle su novena. Fue algo muy doloroso para mí, pero junto con la novena y el rezo del rosario todos los días en mi casa, fue algo que a mí me movió bastante. Yo al principio no sabía rezar el rosario, de hecho mi creencia hacia Dios era muy fría. Apenas iba a la misa y si iba siempre regañando, no me gustaba ir, no me gustaba participar para nada. Y bueno, así fue. Y cuando mi mamá se daba cuenta de que no rezaba el rosario también, de que no sabía y demás, ella comenzó a enseñarnos a todos, tanto a mi papá como a mi hermano y a mí. Después de eso, ya no me quejaba tanto por el rosario, sino que empezaba a quejarme por ir a misa, porque bien sabemos que, bueno, que María es la que siempre nos lleva hacia Jesús. Y a través de ella empecé a experimentar esto de que tenía que ir a la misa. Sin embargo, yo también me quejaba y no me gustaba ir, no me gustaba participar de eso. Entonces, era así, siempre iba muy indispuesta, siempre iba así, sin ganas a la misa, del camino desde mi casa hasta la iglesia,
Iba todo en ese transcurso diciéndole a mi mamá, pero ¿por qué tengo que ir? ¿Pero para qué? Si no me gusta. Si ya escuché la palabra de Dios, ya escuché ese versículo un montón de veces. Decía, yo ya conozco la Biblia, decía. Era muy soberbia, ¿no? De hecho lo sigo haciendo todavía a veces, pero es algo que ya voy trabajando. Entonces, me daba cuenta de eso. Hasta que en un momento, en una de las misas, de las tantas misas que mi mamá me insistía para que vaya mucho, que íbamos los domingos especialmente, hubo una homilía de un padre donde tocó la palabra de Dios, o sea, donde estaba haciendo su meditación sobre la palabra de Dios, y me llegó de una manera tan puntual en mi corazón, que era sobre dudas que yo tenía con respecto a mi fe, con respecto a la iglesia, con respecto mismo a la ideología de género, que era lo que yo apoyaba, y me dejó sin duda, sin palabras, que me encantó. Entonces dije, bueno, pues ahora ya no voy tanto renegando, sino que por el contrario, empecé yo a tomar la iniciativa de comenzar a ir a la misa, pero no por agarrar y por empezar a comulgar ni nada, porque tampoco conocía mucho lo que era el cuerpo de Cristo, sino especialmente por las homilías de ese padre y por la meditación que se daba sobre la palabra de Dios. Era algo que a mí me sorprendía, cómo la palabra de Dios, algo que fue escrito hace un montón de años, se podía comparar con mi vida actual. Y a mí me sorprendía cómo esa palabra llegaba a mi vida y me transformaba justamente, ¿no? Entonces, bueno, todo comenzó de esa manera. Después, más adelante también, aún así, a pesar de que iba a la misa y demás, como repito, ¿no? Mi entrega era muy fría. No me entregaba, de hecho, muy pocas veces comentaba de que iba a la iglesia en mi entorno social, ¿no? Así. Bueno, después, más adelante, comencé tomando los cursos bíblicos con los misioneros servidores de la palabra. Y bueno, ahí mismo me daba cuenta cómo la palabra de Dios iba transformando de a poquito mi corazón, pero aún así no me llevaba a accionar, a entregarme, hasta que una cita bíblica que tocó mi corazón, que es la de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, como dice, no solamente bastaba con que vaya a la misa siempre, no solamente bastaba con rezar el rosario, sino que también aún así tenía que accionar. No solamente bastaba con los cursos bíblicos, sentía que me tenía que entregar. De hecho, la palabra de Dios me hacía cuestionarme mucho el entorno en el que estaba viviendo, especialmente en mi barrio, donde había muchos jóvenes que caían en la droga, donde había varios robos, donde a veces había muchas discordias entre los vecinos, entre las familias. La palabra de Dios hizo que mi corazón frío, mi corazón que no se sensibilizaba ante el dolor de los demás, se volviera más cálido, se volviera por ahí justamente más empático, ¿no? Entonces fue ahí cuando agarré y después de vivir 3 vocacionales, decidí hacerme servidora de la palabra, decidí hacerme cepa. Entonces así fue como la palabra de Dios fue transformando mi corazón de a poco. Y bueno, aprovechando esta gran oportunidad que tengo, quiero agradecerle, Padre, por haber dado su sí al Señor tan generosamente, así como lo hizo María, ¿no? Porque gracias a ese sí, muchos de nosotros también podemos responderle al Señor. A muchos se nos abren los caminos, se nos abren las puertas para poder entregarnos generosamente a Él. Y bueno, de esa manera, quería agradecerle porque usted sigue apostando por los jóvenes, por darnos este espacio como laicos, y especialmente también porque usted para mí ha sido una gran señal. De hecho, le comento, mire, había pasado que yo estaba en esa duda, en ese discernimiento de si renovar o no renovar. Entonces, cuando estaba en el apostolado le dije al Señor, Señor, dame una señal en la que yo te pueda responder de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a la mía. Entonces, de camino a la casa de las religiosas, ellas estaban hablando con usted en una videollamada, y fue ahí cuando entonces se me dio la oportunidad de hablar también con usted. Y entonces ahí dije, o sea, si verdaderamente Dios quiere que renueve, si verdaderamente Dios me ha dado esta gran señal, me ha dado la oportunidad de hablar con usted, para así poder también responderle ya al Señor. Y bueno, en este contexto también de 10º aniversario de acá de la Misión de Argentina, queremos, en nombre también de todas las cepitas, agradecerle por esto, ¿no? Por esta gran oportunidad que se nos está dando todos los días de entregarnos generosamente a Dios y a su servicio. Le agradecemos a nuestra hermana Pamela el que nos haya compartido cómo Dios fue atrayéndola a través de la escucha de la palabra de Dios.
Y démonos cuenta, hermanos, que realmente cuando esta luz, cuando Cristo en su palabra llega a nuestras vidas, nos inquieta. Y esa inquietud nos hace ponernos en acción, como ella misma nos lo decía. Meditar la palabra divina, ser un católico, hijo de Dios, no basta en ser bueno, sino que hay que hacer el bien. Y como nuestro Padre Fundador siempre nos ha dicho, quien ha conocido a Dios no puede callar. Así que te invitamos a que tú hagas la experiencia de esta palabra divina para que inquiete tu corazón y te ponga al servicio de los demás. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día y los esperamos la próxima semana con un testimonio más de la fuerza y eficacia de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Nunca es suficiente para quien sabe amar. En el cansancio sabe dar aún un poco más.